pedacito de cable. La rompé. ¿Y con Paola nunca hubo onda? ¿Con Paolita nunca hubo onda? No. Yo en algún momento noté que por ahí, no sé, Le interesaba vos. me daba la sensación, pero nada, es una buena chica y yo tengo mis problemas también. No sé. No No. querés llenarla más de problemas. Claro, no, por ahí apuntábamos a cosas distintas, no, sinceramente. Buena gente, sí noté alguna situación. ¿Viste cuando te haces el tonto? Decir, a ver. Sí, la deja pasar. Sí. Ahora me parece que está de novia. ¿Paulita? Sí. No, me parece no. La hermana se La hermana es otra cosa. es, para, es para replantear. Igual a veces uno piensa que por ahí quieren ponerse novio y capaz que va para un tachango. Sí, es muy probable, pero el perfil... miedo es que se mezclen las... Claro, o sea, es muy probable que sea así, uno no puede estar en la cabeza de la otra persona, pero... Sí, pero se puede llegar a perder un cliente. Exactamente, sí. Pero bueno, qué sé yo. Viendo el perfil de cómo son... Sí, en alguna situación lo noté un poco, pero dije, no, mejor dejarla pasar. Futuro problema. Qué sé yo. ¿Viste cuando no le querés joder la vida a nadie? Sí. Uno piensa así, después capaz que es todo lo contrario, y son... Pero, Sí, capaz que lo hubiese pasado bárbaro y te terminan diciendo vos te comiste cualquiera. claro, sí. Cuando no lo hiciste vos, ¿no? Y no, cuando no lo hiciste vos y cuando ya viene todo calentito, ¿viste? Estos cables nuevos que te pusieron están interesantes porque te sacan un poco las papas del fuego. Pero... Sí, es momentáneo. Esta es una línea. Vamos a mandar acá. La ropa no sabe quién arregla, ¿no? Y yo hago reparaciones. Tengo un taller, ¿viste? Que hago reparaciones de electrodomésticos y artefactos. Igual sobre D'Amico creo que es la calle. Hay un viejo que es un maestro en bobinados. No, este no tiene ese problema. ¿Sabes qué problema tiene? Para mí es alguna correa, algo. Cuando hace la parte del centrifugado, Sí. el tambor... No es una correa. Son los rulemanes. Está girando fuera de centro el tambor. Cuando el tambor gira fuera de centro, el lavarropa empieza a caminar. Claro, se viene para acá. Sí. Y eso puede ser los rulemanes o puede ser lo que se llama la estrella, ¿viste? Hay una estrella que une el eje donde giran los rulemanes con la correa, al tambor. Se empieza a pudrir, porque eso está permanentemente en contacto con el agua y el jabón. Y por ahí ya se le cortó una pata, entonces se tiene de dos lados. Hasta que se termina cortando de todo lado y no gira más. Se cae. Bueno. Claro. Pero generalmente son los rulemanes. Hay que desarmarlo todo. ¿Eso tiene arreglo o conviene...? Siempre tiene arreglo, pero cuando evalúas los costos... Lo he pensado veces. Sí, yo cuando... A Paola le hice el lavarropa de ella, pero... le hice los rulemanes, la estrella y todas las mangueritas, la bomba, la válvula, todo lo que se podía cruzar en el camino, lo medía. Y si estaba fuera del rango se lo cambiaba. Porque, viste, después, usted es la madre. Usted me hizo el lavarropa, no, bueno, cambiá todo. La madre te tenés que suicidar. Claro, la madre, viste.
¿Se acuerda que usted me hizo el lavarropa? Sí, bueno, sí, pero le cambiamos los rulemanes, ¿no? Claro, ahora no arranca. Claro. Es otra cosa. Me acuerdo que le cambié hasta el enchufe, pues me dijo, no toque caliente, claro, lavarropa antiguo calienta el agua con resistencia, ¿viste? No toque caliente el enchufe, le cambió el enchufe también. Porque después brava, ¿cómo que se llama? Lo que pasa es que la barropa ahí, ¿cuánto está? ¿5 gambas? Y no, sí. 5 o 6 gambas. Sí. Imagínate que de ese lavarropa, con todo lo que te cuento, debe haber gastado 200.000 pesos. Y era mucha plata. Con mano de obra. Sí, sí, sí. Y estamos hablando. Y este verano no, el anterior. Era mucha plata. Era mucha plata. Era mucha plata. Pero le salía, a eso iba, le salía 1/3 del lavarropa, así que ahora no sé cuánto estará. Y capaz que está más, capaz que yo estoy quedando corto. Sí, sí, me parece, sí. Me parece que sí. Ayer me mandó un cliente, viste, un par de fotos de calefones, A ver, bueno. Sí. porque lo necesita cambiar y están cerca de 1.000.000 de pesos. Los calzones, esto de los termotanques. Calefones. California, mira. Ah, mira, me quedé recorto. ¿Qué mierda es? Adrián. Me parece que era concept. Ah, Next, creo que era. A ver, recuerdo. Next. El 7.10, este es. 720 lucas. En un pago en otro lugar 620, mira, 100 lucas menos. En un pago. Sí, igual. Deben haber bajado, pero vea que están lanzando. Otro que está de oferta, 588. Está en otra moneda. Sí. Ahí arrancó la heladera. Sí. Vas a tener que ir viendo qué es lo que va andando, porque me faltan descular un par de líneas. Sí, sí, sí. Por ahora la heladera, la luz de acá está. Ahora piensa en mí que acá más complicado. A la pieza mía llegó la luz. Bueno, acá, La de mi hijo también llegó la luz. oye, acá faltaría la línea que te hace prender esta luz, la luz de acá de la cocina. Que debe ser de ahí, de esa llave. Esta igual no está difícil para... Y si está 600, ponerle que vos un arreglo, lo tenés que pagar prácticamente siempre de contado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Porque tenés que salir a comprar los elementos, Sí. al que lo arregla le tenés que pagar de contado. sí, sí. Yo trabajo 50% anticipo y 50% cuando te lo entrego. Claro, bueno, es prácticamente contado. Sí, 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 sí.
Entonces, si un lavarropa... Porque si vos te montás el lavarropa, me ha pasado, está bien, a los 45 días es tuyo por ley, ¿verdad? Te lo llevás, Sí, lo desarmás, compraste los repuestos, ya está su lavarropa. Bancame, listo, te banco, ya pusiste una moneda. Sí, no te entiendo porque no me pasa lo mismo. Y después te dicen, no, mirá, hacé lo que quieres. Y te clavaste, está bien, tenés un lavarropa, pero no era tu proyecto tener un Yo lavarropa. tengo para venderle 4.000 portacalzado a Jaguar, ¿viste? La empresa Jaguar. Sí. Y no me quieren dar la seña. Ya. No ser sincero, no te voy a poner una matriz No, ni apaga. para que después me clavas con 4.000 portacalzado negro, me lo meto hasta que los vendo. Sí, sí, yo soy obvio. como un hijo de puta. Ah, claro. No, pero yo saco esta cuenta, ponele el lavarropa ponele, ahí hay uno que lo tiene el mismo, poniendo los fierros, o sea, poniendo de punta, 578 lucas. Sí. Si vos ya allá gastaste 2 gambas de cosas, no puede salir menos el arreglo de 3 gambas y medio. No, no puede. Si vas a lo puntual, No es negocio de arreglarlo. claro. No es negocio de arreglarlo. Si conseguís esa oferta de 580, No, olvídate, claro, bueno. porque la otra vas a gastar 3 gambas y media poniéndolo de punta y vas a tener un lavarropa arreglado. Es que un rulemán está a 50 palos. Un rulemán para tambor, porque hay varios modelos. Hay uno que viene un rulemán grande que se banca todo el peso del tambor. Hay uno que viene con 2 rulemanes, el eje un poco más fino. Sí, Si das con... Pues hay lavarropas... El desarme de mano de obra es lo mismo. Es lo mismo. Hay lavarropas que son de antigua generación. Ahora vienen con una plaquetita y de ahí comandan todo. Pero vienen con programador y estaba pensado para que dure. Y ya no se consiguen repuestos. Lo poco que hay está carísimo. Y Nosotros ya tenemos un arreglo acá. Que tenemos que comprar la... igual este es con plaqueta. Este es relativamente... Claro, le tenemos que comprar la plaqueta y encima viste que no te venden no son originales. O sea, sí existe la original, Sí. pero te venden la compatible por el tema de los valores. Claro, un reemplazo. Un reemplazo, porque en aquel momento creo que la pagamos 25 lucas y el original salía 100. Sí. Bueno, yo tengo un muchacho al lado del taller que repara plaquetas. Ah, mirá. Pero bueno, también, viste, es un tema. Y ahí es donde viene el tema, porque vos desarmaste un lavarropa, te estás haciendo cargo del lavarropa, qué sé yo. Si pasa algo ajeno a tu responsabilidad, también te tenés que hacer cargo. Claro. Igual acá yo estoy mirando, que ya lo mirá de acá y ya como que el tambor está caído. Claro. Después a veces pasa que le sacás el tambor, se rompe el fuelle. También hay que cambiar. También hay que cambiarlo. Hay veces que no podés dejar mucho cabo suelto, ¿viste? Porque... Acá, lo lindo va a saber cuál es el retorno. Vamos a ponerlo en serio.
el vivo. Así va la línea. Si va la línea, ya lo tenemos. Y este sería el retorno de la luz. Habría que ver si va el lado neutro. El neutro sería Sería el retorno.
No quería desarmar el bastidor, pero... No, ¿qué es eso? Acá, a la llavecita. Sí, sí, la verdad. Lucas sale el kit con los 3 rulemancitos. Sí. ¿Del tuyo? Hay que ver qué marca es el rulemán. Este está ideal, este laburo está ideal para los electricistas ¿viste lo que hace el video? Que necesitan todo el mismo color, de distinto color, toda norma. Está ideal. No, explicativo no, pero para los que se creen que saben, ¿viste? ¿Cómo resolver un kilopaso? ¿Tienes tutoriales en YouTube? No. No, ¿No te hiciste? no. Mira, ya se llega. Sí, SKF, los rulemanes. Entonces son buenos. ¿Son para el modelo de tu lavarropa? Sí, sí, este es el 7.10. Tiene la pata esa que decís vos de 3 Sí. y 3 rulemancitos. Retén y todo eso. Soporte de tambor, rulemán, otro rulemán y RT 2547. Sí, el número es. 2 rulemanes trae. Exacto, eje fino. Soporte de tambor de lavarropa, más RT, más rulemanes, más tornillo. Sacar esos tornillos a veces se complica, Se oxida, ¿no? se pegan, se redondean. Te digo que el lavarropa cuando se centrifuga da miedo, ¿no? Sí, camina. Parece que va a estallar. Y trata de evitarlo si podés, porque lo vas a romper. Y si supiera que me sale 150 lucas, lo arreglo. Y no, en esa guita no sé si lo vas a hacer. Hay que evaluarlo. Sí, sí. ¿Vos decís que tenés uno al lado de tu casa, me dijiste, no? El que repara plaqueta. Ah, el que repara plaqueta. Ah, me dijiste acá sobre... D'Amico. También. Julio Villalba se llama. Un maestro de lo que
de bobinado. Acá de Bianco 20 metros, ¿eh? Sí, sí, es ahí nomás. ¿Qué hace bobinado de motores? Bobinado de motores, reparación de artefactos. ¿Y le llevaste cosas vos? A mí me bobina motores. Las cosas las armo yo. Ah, porque yo escuché malos comentarios echaban acá en el barrio. ¿De Julio? Sí. Y bueno, cada uno habla de cómo, Sí, por sí. cómo le fue en la feria. A mí me bobinó montones de motores. Sí, sí. Y no motores chiquitos. Lo que sí, bueno, el viejo pocas pulgas, no. Capaz que por eso lo tiene. Claro, el viejo. Es decir, vengo pasado mañana a buscarlo, listo, pasado mañana te está mandando mensaje, ya está su trabajo. Sí, sí, hay que ver por qué lo critica como. Y siempre, viste, hay que ver, porque Sí, dice, sí, sí. este es el retorno. Retorno y a ver si está más correcto. Retorno. ¿Sabés que hay empalmes en el medio de la cañería o hay una caja intermedia acá? Porque
cambian los colores. Los que llegan allá, los que No son los mismos que... No. O hay empalmes en el medio. Puede ser. Sí, claro. Lo que pasa es que si se cortó algún empalme, es por eso que el retorno no está llegando. Pero bueno, vamos a ver. No, nada, está ahí desculando la línea, ahí tenemos el neutro. Vamos a ponerlo como neutro ahí. Ahí prendió la cadena, no estaba prendiendo. Sí. Vamos a ponerlo como neutro. Sí, vamos a ponerlo como mismo, vamos a pensar que este es el mismo. Ahí debería prender la luz con la letra.
Ya está desculado el circuito. La caja del medio con Nicolás. Palmar todo como corresponde. ¿Vive solo o con familia? No, solo, solo. Ah, qué bueno vivir solo. Y tiene su onda. Tiene su onda. ¿Las horas se te quedan a dormir o siempre? Los fines de semana. Todos Sí. los fines de semana tenés- Todos los fines de semana. Es un acuerdo que hice con la madre que bueno. El día de semana te deja laburar tranquilo. Claro, claro. Yo lo podría modificar porque legalmente no es. Tengo derecho a un fin de semana, bla bla. Lo que pasa es que las nenas son muy apegadas a mí, ¿viste? Claro, o sea, están felices los fines de semana. Claro, ya es como que desde el miércoles ya están proyectando que vamos a hacer el sábado, entonces no me da para cortarle. Sí, sí, por ahí para vos también es una. Es un. También lo disfrutás, es una diversión, un placer, ¿entendés? Sí, yo la paso bien con las nenas. Yo me separé con las nenas muy chiquitas y me quería morir, renegaba. La sufría. Sí, no podía salir a la puerta. Luciana me movía y ya me estaba siguiendo, venían, no sé, a traer el helado, ponele, y se me venía atrás llorando porque no me veía un segundo y ya se desesperaba. Pero cuando ya pase un poquito más de tiempo, que solas digan, otra vez tenemos que ir de papi, bueno, ahí ya le digo, "Mirá, fin de semana sí, uno no". Claro. Sí, sí. ¿Pero cuánto tienen ahora? Y ahora está, Luciana tiene 10 y yo vi 7. Sí, todavía falta. Todavía falta. Sí, puede ser que una se te despegue primero Sí, la otra. y la otra después. Ah, Luciana tenía una adoración, yo me acuerdo cuando vivíamos en la casa que le quedó a las nenas. Escuchaba el auto y mirá que la casa está al fondo. Escuchaba el auto y ya se despertaba. Y ahora me quiere, obviamente, soy el padre, pero ya vas notando que está en su mundo, con la tablet, el celular. Sí, van cambiando las cosas. Espectáculo. Vamos a corroborar que. Sí, verifica todo porque la casita esa. Es una caja Pandora. Y está para los electricistas chetos, viste, que quieren todo de un color, todo. Sí, sí, la otra vez. En una reunión, un chabón que dijo que había estudiado, matriculado. Y ahora está lleno de eso. Hay que poner una cajita en cada lugar. Uy, mamita, en cada habitación hay que poner un. Si lo vas a hacer de cero, es un tema. Ah, entonces dije, uy, Yo, una instalación básica, que hago 3 términos. Toma de uso especial, toma de uso general y toma de iluminación. O sea, luminarias. 3 térmicas tenés. O sea, si tenés algún problema en lo que es las luces, te salta esa térmica, tenés los tomos. Y así. Y una general. Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿viste cómo es? Son cálculos que tenés que hacer. Che, decime cuánto es esto, así le digo a mi hijo que no te. Ya te digo que esto tranquilo. No tengo plata. No, está bien, ahora está bien. Primero, esperá que lo encinto, Sí, sí, mientras charlamos. lo guardamos.
Así que hablan mal del viejo Julio. Lo vi por el caballo, como vos decís, ¿viste? Una Sí, o sea, claro, no, bueno, yo hablo por mi experiencia, tipo, yo soy técnico electromecánico. El tipo te puedo asegurar que sabe. Yo cuando voy ahí al local nos ponemos a hablar y lo escuchás porque sí, sabe. sabe. Sí, hay gente que sabe de todo. Es muy cabrón el chabón, viste, sí. Sí, sí, vos ya lo tenés calado por ese lado y sabés que si le dijiste algo tenés que ir a hacerlo. Sí. Y si no le decís, mire, esto más o menos me dijeron que lo vaya encarando y que en 4 días Claro. le tenga mucha precisión. Sí. Sí, nada, se planta el viejo, empieza. Yo he dejado de hacer, porque viste que es medio correntillo. Yo he dejado de hacer otras cosas para ocuparme de su. Ya ahí te empieza a tratar de usted. De su motor. Entonces, es una falta de unos quilombos, ¿sabes? Pero, Julio, maestro, cálmese, quédese tranquilo. No, debe venir por ese lado, capaz. ¿Y con los lavarropas cómo haces? ¿Se lo tenés que llevar? Sí, yo me lo llevo. No, eso es imposible. Va, no es que sea imposible, pero es muy inviable elaborarlo en el domicilio, ¿viste? No. Tenés que hacer pruebas sobre pruebas. Cuando, cuando lo entregás, ya le hiciste 4 o 5 lavados, probaste todo. Bombas, válvulas, rulemanes, retenes. Cambiar lo que vos necesitas cambiar es desintegrar todo el lavarropa y cambiar todo lo que se cruce en el medio, pues si hay una manguera que está fea no la podés dejar. No te digo como el de la vieja, ¿cómo es? Aurora, pero bueno, si hay una manguera y bueno, es un tipo con el que se puede hablar, mirá, si esta manguera está fea, te conviene, pues. Sí, sí. Una vez que estoy mandando mensajes, fíjate. Bueno, esta vez vas a zafar. Ya están los cables muy cortos, los que van a determinados lugares, ¿viste? Sí. Esto va a haber que empezar a cablear. Sí. Fíjate si estás utilizando cosas de mucho consumo. Se usa Yo mucho. creo que el único consumo grande acá es cuando mi señora se seca el pelo Ese sí, es un consumo. y mi hijo con un aire en la pieza. Ese es otro consumo. El aire depende de qué generación es, tanto lo consume. Lo que pasa es que ayer cuando calentó eso era lo único que estaba prendido, parece. Claro. Sí, no, un empalme flojo que tenés, chao. El aire de él, ¿viste? Empieza a hacer arco y chao, se te quemó todo. Acá. Bueno, en tiempo real, reparación eléctrica, 3 bocas.
no es nuestro, pero... Calculo que ya empezó la cuarta más acá. Acá ya terminamos para. Ya terminamos para transitar. No, lo que venimos diciendo, no tengo ganas. Ahora. Sí, sí, ahora le voy a preguntar a ver por dónde podemos empezar. Sí, ya le pregunté a venir en estos días acá. No, no, no. $5.000 quiero cobrar. Sí. Bueno, dale. Ya está. Claro. Dice, no, porque quiere arreglar la estufa, ¿viste? Dice, Ya. yo lo pago. Bueno, $5.000. ¿A dónde quiere pagar lo que le conviene, viste? Y sí, el tema eléctrico veo que no habló. No, nadie le interesa. Nadie le interesa. Yo estoy colaborando con la estufa. Claro, ella como calienta el culo ahí. Quiere la estufa, ¿viste? Para te armo esa boca y ya. ¿Microondas lo usás seguido también? Microondas, si se usa bastante, todo calienta leche. Sí, bueno, pero más allá de un minuto que por ahí. No, minuto atrás. Tiene consumo interesante también. Ah, sí. Y está sacado de esa caja. Iba primero atrás del microondas y después venía para acá. Por eso el cambio de. Ah. Por eso nos faltaban los retornos. Pero ya está. Un lujo asiático.